¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 21 de marzo. Es el 210 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el benemérito de las Américas, y también hoy es el día en que comienza la primavera. En un momento más estaremos en contacto con Alberto Hernández Unzón para que nos diga la hora exacta de la entrada de la primavera. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. A nombre, claro, de Óscar Holguín. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, a ti y a los amigos del auditorio. Hoy saludamos al equipo de los rudos. José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción está a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Coordinación de entrevistas, Héctor García Vega y Adrián Moscoso. Claudia Medina en la asistencia general y desde luego nuestro agradecimiento diario a Uno TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con las noticias más importantes en pocas palabras. José Luis Arévalo, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes. El día de hoy arrancó ya operaciones comerciales, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y el presidente dijo, misión cumplida. El primer vuelo tuvo como destino Villahermosa, Tabasco. En la ceremonia de inauguración acudieron gobernadores, políticos, empresarios y también invitados especiales. El presidente Andrés Manuel López Obrador no pronunció discurso alguno y solo firmó el acta de entrega-recepción y develó la placa conmemorativa. Señala Julio Scherer a Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gers Manero de estar atrás de los ataques contra su persona. Atribuye que hay venganzas personales en su contra surgidas a raíz del ejercicio de gobierno que han tenido los tres en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer mandatario López Obrador evade opinar sobre el tema y asegura que se debe resolver este tema en los tribunales. El Partido Acción Nacional dio por terminado ya el diálogo con la Secretaría de Gobernación. Marco Cortés, el líder del Blanquiazul, aseguró que es por falta de voluntad por parte del gobierno federal para escuchar planteamientos. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a viajar a Europa para una reunión de emergencia con los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Además, el Papa Francisco fijó su postura frente a la guerra por primera vez desde que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania. El Santo Padre dijo que es una masacre sin sentido. Bueno, y fueron localizados muertos 2 de los 3 jóvenes reportados como desaparecidos. El viernes pasado, pobladores de Huitzilac cerraron la carretera México-Cuernavaca, exigiendo su aparición con vida. Dicen que se trata de un problema entre talamontes. Son algunas de las noticias más importantes, desde luego en pocas palabras, a lo cual hay que sumar que fue asesinada una defensora de los derechos humanos allá en Tijuana, la activista y abogada Patricia Rivera Reyes. Estamos contigo, Rocío Galván, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Y efectivamente, esta activista muy conocida en Tijuana y por la cual han protestado ya los organismos defensores de derechos humanos a nivel nacional y estatal, se encontraba en una fiesta, Pepe, el pasado sábado. A las 11 de la noche llegaron a la casa en terrazas de la presa aquí en Tijuana, 3 individuos encapuchados. Estaba reunida con familiares y amigos y los encapuchados les quitaron sus celulares, sus carteras y después dispararon contra ella y contra un académico, un catedrático del Instituto Tecnológico de Tijuana, que nos han reportado que sigue todavía muy grave. Ella, cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, había fallecido ya que recibió uno de los disparos en la cabeza, Pepe. Y bueno, hay consternación tanto en el gremio de los abogados como también en los organismos defensores de derechos humanos. Era muy conocida con una amplia trayectoria, sobre todo en la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado, Pepe, no ha dado ninguna información extra respecto a este asalto que terminó en asesinato, y pues tampoco nos han reportado que hayan sido detenidos los 3 responsables, que de acuerdo con testigos llegaron así como te lo cuento, irrumpieron en la fiesta,
se llevaron los objetos de valor y dispararon contra Patricia y contra el académico del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estamos esperando la reacción de las autoridades y este asesinato, Pepe, se suma a otros 8 que se cometieron este fin de semana en Tijuana, que sigue elevando la cifra de homicidios y cada mes va incrementando el récord. En estos momentos ya son 340 las personas asesinadas en lo que va del año. Rocío Galván, gracias por este reporte. Patricia Rivera Reyes, Rocío, era connotada defensora, distinguida defensora de los derechos humanos indígenas en el norte de la República Mexicana y la ejecutaron tal y como tú lo estás ahora describiendo. Gracias, Rocío Galván, quedamos pendientes para cualquier novedad. Sí, creo que sí, Pepe, estamos atentos. Estamos atentos, por supuesto, gracias. También estamos atentos a lo que ocurre con el cateo de los domicilios de El Bronco, de Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador del estado de Nuevo León. Tenemos el contacto con Ray Elizalde. Ray, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, Pepe, informarte de estos cateos que se encontró dentro de las propiedades de Jaime Eliodoro N., el Bronco, exgobernador del estado. Y es que en una propiedad ubicada en el ejido de Pablillos del municipio de Galeana, donde el Bronco es originario, se encontraron 2.100.000 pesos en efectivo, además 2 cajas fuertes con traslados, que fue trasladada, hacia el municipio de Monterrey, donde ya está analizándose para su apertura un rifle 30x30, un revólver 357 Magnum. En cuanto a su casa, donde radicaba en el municipio de García, Nuevo León, de donde salió de alcalde y luego gobernador, pues bueno, ahí no encontraron nada de relevancia, pero ambos propiedades quedaron bajo resguardo de las autoridades de la Fiscalía. Comentarte un dato importante, y es que el día de mañana se cumple una semana de Jaime dentro del penal de Apodaca. Ya mañana podría definirse su futuro, ya que analizaría un juez federal si el proceso continuará o ahí terminará. Por el momento, mañana se cumplen ya prácticamente una semana, Pepe, de que fue internado en el penal de Apodaca el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Eliodoro N. Gracias, Ray Elizalde, por la información. Buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias. Y también nos está informando en este momento mi compañero Juan Antonio Jiménez de una explosión por gas. Esto fue en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Él es un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Antonio, ¿de qué se trata? Adelante, buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Servicios de emergencia laboran para sofocar un incendio registrado al interior de un laboratorio de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza en la Alcaldía Iztapalapa. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que paramédicos realizaron el traslado de 3 personas lesionadas al Hospital del IMSS de Zaragoza para su atención. Los heridos fueron identificados como Miguel Ángel, de 47 años, Carlos Omar, de 49, y Rafael Efrén, de 39, los cuales son trabajadores de la universidad, quienes presentan quemaduras en diversas partes del cuerpo. Las víctimas señalaron a las autoridades que detectaron un olor a gas en el ambiente, por lo que realizaron un recorrido detectando el olor en un laboratorio y al ingresar encendieron el apagador, lo que ocasionó la explosión alrededor de las 5 de la tarde. Antes de las 17:30 horas se dio a conocer en redes sociales que el incendio que se registró en Batalla 5 de Mayo y Fuerte de Loreto en la colonia Ejército de Oriente ya se encuentra controlado. Bomberos de la Ciudad de México continúan con las labores, ya que el incendio se encuentra controlado y está en etapa de enfriamiento y remoción. Una vez que el fuego se ha extinguido, peritos especializados en criminalística, fotografía e incendios y explosivos, entre otros, llevarán a cabo las indagatorias correspondientes para determinar las causas reales de esta conflagración. Por lo pronto, la Fiscalía Capitalina, a través del Ministerio Público de Iztapalapa, iniciará una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Pepe, el reporte. Juan Antonio, gracias. Un avión chino con 132 pasajeros a bordo se desplomó, todos muertos. Un Boeing 737-800 de China Eastern se estrelló este lunes en la provincia meridional china de Guangxi con 132 personas a bordo en la peor catástrofe aérea civil registrada en el país asiático desde 2010. De acuerdo con la Administración de Aviación Civil de China, el avión que realizaba el trayecto entre las ciudades de Kunming y Cantón se estrelló con 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación a bordo.
El vuelo MU-5735 despegó a las 13:15 hora local antes de precipitarse a tierra en la región de Guangxi, sin que por el momento se conozcan más detalles ni si hay supervivientes. Equipos de rescate enviados desde diferentes puntos del sur de China se dirigieron al lugar para iniciar, una vez extinguido el fuego, las labores de búsqueda, aunque con pocas perspectivas de encontrar supervivientes, dada la altura desde la que el aparato se precipitó al suelo, según imágenes difundidas en las redes sociales. Primera tragedia aérea de este 2022. Nos permite una pausa breve. Regresamos con la crónica de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hoy fue la inauguración, 21 de marzo, y bueno, pues nada más hoy tuvo 20 operaciones, 10 despegues, 10 aterrizajes, cuando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay 800. Pero en fin, ahí va el aeropuerto, obra magna de la Cuarta Transformación, simbólica, emblemática, promesa cumplida del presidente de la República. En un momento, detalles. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundial. Todas las voces. En un tiempo récord de 2 años y 5 meses, finalmente haya sido como haya sido, citando al clásico, ya lo sabe, inicia operaciones el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, allá en lo que fue la antigua base militar número 1 de Santa Lucía, en el Estado de México. Timbre de orgullo para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien lo había prometido incluso cuando era candidato a la presidencia, y luego, claro, pues desde el momento en que ocupó la silla del Águila al frente de la Cuarta Transformación. 2 años, 5 meses tardó en construirse el aeropuerto. Momento estelar, sin duda, y esto hay que subrayarlo, para los ingenieros militares que cumplieron su misión, aunque esta hazaña haya costado pues un poco más de lo que se había presupuestado originalmente. Lo importante era ante todo cumplir la promesa presidencial, aunque hemos visto, hemos leído, lo hemos analizado, las aerolíneas se resistan a usarlo, sobre todo en tiempos difíciles. No ha recibido el certificado de seguridad internacional exigido por las principales aerolíneas del mundo. Hay algunos trabajos apresurados, falta por terminar algunos aspectos de la llamada obra civil, pero en términos generales ya está caminando esta aerolínea. Hoy en la mañana, ahí fue la conferencia de prensa cotidiana del presidente de la República. Ahí estuvo mi compañera Sara Pablo y el presidente estaba muy contento y muy orgulloso. Él no habló en la ceremonia de inauguración, simple y sencillamente porque está la veda electoral donde no se pueden promover las obras del gobierno y menos por el presidente de la República. Al menos así lo hizo saber. Por ello, él no tomó la palabra en la sede de la terminal aérea, de la nueva terminal aérea. Sin embargo, lo hicieron en su nombre otros. Desde luego, el gobernador del Estado de México, ahí se asienta el terreno enorme de 3,000 hectáreas. Habló también el gobernador del estado de Hidalgo, que se va a ver beneficiado directamente también, y habló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En fin, estuvo muy movido, pero primero vamos con lo que dijo el presidente en la mañanera antes de encabezar la ceremonia inaugural del nuevo aeropuerto internacional. Adelante, Sara Pablo. Misión cumplida, reportó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse al aeropuerto Felipe Ángeles, que dijo funciona al 100%. La conferencia mañanera en esta ocasión desde el edificio terminal, con la asistencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, de los gobernadores del Estado de México Alfredo del Mazo y de Hidalgo Omar Fayad, y de integrantes del gabinete. Pues yo pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente concluido. Pueden bajar aviones las 24 horas, despegar y arribar las 24 horas, con sistemas modernos
de radar. Es cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes. Y aunque se reportó el avance en algunas obras de conectividad como el distribuidor acceso principal AIFA, con 4 de 6 movimientos ya funcionando, la línea 1 del Mexibus, que cuenta con 8 estaciones para trasladar a 21,000 pasajeros, y la ampliación de la autopista México-Pachuca, las autoridades reconocieron que aún están pendientes algunas otras obras, como el tren que conectará el aeropuerto con la estación Buenavista del tren suburbano. El presidente reveló que su trayecto desde Palacio Nacional fue de unos 38 minutos, aunque aceptó que fue en condiciones extraordinarias. Alrededor de 35, 38 minutos. Claro, salía a las 5:10 de la mañana y hoy todavía no hay mucho tráfico porque hay un puente, pero poco a poco vamos a ir mejorando todo el sistema. Y sobre las expectativas, Isidoro Pastor, director del AIFA, señaló que para este 2022 se prevé atender a 2.4 millones de pasajeros y 5 millones para el próximo año. El programa Maestro de Desarrollo contempla que para 2022 estemos llegando a los 2.4 millones de pasajeros. Esto obviamente es un esfuerzo conjunto entre un trabajo de convencimiento y de ofrecer mejores condiciones que en otros aeropuertos para que se vengan para acá. Con imágenes de Alejandro Elizalde, en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara Pablo. Incluso en esta conferencia de prensa desde la nueva sede del aeropuerto, el presidente dijo que esta obra se hizo pese a la resistencia de grupos de intereses creados y que querían que le fuera mal al gobierno, que le fuera mal al país. Terminó la conferencia y luego vino ya la ceremonia propiamente de inauguración de la terminal aérea. Fue una ceremonia encabezada por el presidente, claro, no hubo discurso. Por lo que le digo, está la veda por la cuestión de la consulta ciudadana para la revocación de mandato y solamente firmó el acta de entrega-recepción y develó la placa conmemorativa. Tomó la palabra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Dijo Claudia Sheinbaum que cuando los adversarios de la 4T usen este aeropuerto, habrán de disfrutarlo calladitos, en silencio. Hago un llamado a todas y todos los aún escépticos a que vengan a conocer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que valoren la magnitud de este esfuerzo y que se integren al proyecto donde los intereses de la nación y el pueblo están por encima de la corrupción y de los privilegios del ayer. Estoy convencida inclusive que algunos de nuestros adversarios, cuando usen el AIFA, lo disfrutarán, aunque sea en silencio. La jefa de gobierno también contó la historia de que ayer, cuando vio el documental preparado por Epigmenio Ibarra, el cineasta del régimen, para ensalzar la obra, una de las obras magnas de la Cuarta Transformación, se le salieron las lágrimas. Inmediatamente, pues no faltan los suspicaces a través de redes sociales, quienes inmediatamente le preguntan, bueno, usted llora porque la obra magna se logró, porque se cumplió, porque sí se pudo, pero usted no ha llorado ni siquiera por los muertos del colegio Repsamen, que desplomó en 2017 cuando usted era la delegada política en Tlalpan, y no lloró tampoco por los muertos y los lesionados cuando se cayó la línea 12, el tramo de la línea 12 del metro en Tláhuac. Pero eso sí, hubo lágrimas para ensalzar la obra. Tampoco dio tiempo en esa ceremonia, no dio tiempo de dedicarle, aunque fuera unos minutitos, ¿a quiénes? Pues a recordar a los trabajadores que estuvieron 2 años y medio ahí construyendo esta obra empeñada por la palabra presidencial. Fallecieron 10 trabajadores. Hubo 98 lesionados en 77 eventos. Para ellos
no hubo un recuerdo, ni mucho menos hubo honor. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, consideró que esta obra es la más importante construida en este siglo en el país. Además, destacó las obras para facilitar el acceso a la nueva terminal aérea. Quisiera iniciar con esta lámina en donde voy a mencionar 5 de las principales obras que ya están concluidas o que están en proceso para fortalecer el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Primero, el distribuidor principal de acceso es el número 1, en donde se conecta el circuito exterior mexiquense con la principal entrada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Posteriormente, el Mexibus, la línea 1 de Mexibus, que será el primer transporte masivo que estará dando servicio, en especial a las trabajadoras y los trabajadores que vengan a este aeropuerto. Tercero, la autopista urbana Siervo de la Nación. Cuarto, la conexión oriente para fortalecer lo que es la conectividad en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y 5, las gasas del Río de los Remedios para agilizar el cruce con Insurgentes. También habló en la tribuna Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo. Dijo que la construcción y puesta en marcha de la nueva terminal aérea brindará mayor competitividad en la entidad. Finalmente, fuimos beneficiados con un aeropuerto internacional, no en Hidalgo precisamente, no en Tizayuca ni Zapotlán, pero sí con un aeropuerto internacional a la puerta de nuestro estado. Y por eso le decimos gracias, señor presidente, porque esto va a contribuir al desarrollo de Hidalgo. Fue lo que dijo Omar Fayad. Sí, él recordó que ellos habían hecho una propuesta para el aeropuerto internacional allá en Tizayuca. Sin embargo, el gobierno federal optó por construirlo en la base, en la que fue base aérea militar número 1 de Santa Lucía. Dice, pero aún así está a las puertas de Hidalgo y nos vamos a beneficiar. Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, general de brigada, diplomado de Estado Mayor, ingeniero constructor y encargado de la edificación de la obra, afirmó que la misión se cumplió. Como integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos comprometemos a seguir participando en la transformación del país y ratificamos el compromiso de continuar siendo un factor de certidumbre para convertir decisiones de Estado en infraestructura de progreso en beneficio del pueblo de México. No hay tiempo para mayores festejos. La simple y llana satisfacción del deber cumplido y el reconocimiento de la sociedad a la que servimos es nuestro impulso para alistarnos ante los nuevos retos de infraestructura que demanda la transformación que usted ha emprendido, señor presidente. Señor presidente, con humildad le decimos que, como soldados mexicanos, nada nos enorgullece más que poderle informar hoy ante el pueblo de México que dentro del presupuesto autorizado, el tiempo asignado y con la calidad y el equipo requerido, hemos cumplido con la misión. Isidro Pastor Román, director general del aeropuerto Felipe Ángeles, dijo que este aeropuerto puede competir por modernización, diseño y movilización de pasajeros. Cabe destacar que con la entrada en operación de este aeropuerto, además de la generación de un promedio de 5,000 empleos directos y 160,000 indirectos, de acuerdo con el programa institucional de este aeropuerto, en su primera fase tendrá la capacidad de atender una demanda de 20 millones de pasajeros, para la segunda fase 40 millones y para el año 2052 prestará servicios a un promedio de 90 millones de pasajeros al año. El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Luis Crescencio Sandoval, aclaró que con la construcción del nuevo aeropuerto, las tareas de defensa y seguridad de la nación no han pasado a segundo término. Las tareas primigenias de defensa de la nación y seguridad interior no se han relegado a segundo plano por cumplir las misiones de índole social. Por el contrario, se están perfeccionando y reforzando de la mano de las operaciones para el auxilio en caso de necesidades públicas, las acciones cívicas, obras sociales y la ayuda en caso de desastres. Misiones esenciales para la vida institucional del país
y que con su cabal cumplimiento refrendamos nuestro deber permanente de lealtad, honor y vocación de servicio a México. Esto dijo el secretario de la Defensa Nacional. ¿Cuáles fueron las primeras operaciones? Se lo informamos después de un corte. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx. Noticias, todas las voces. Le comentaba hace un momento, se inaugura pues el aeropuerto. Hoy operó 10 despegues, 10 aterrizajes, 20 operaciones en todo el día. Cuando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera 800 entre despegues y aterrizajes. Pero en fin, ahí va poco a poco el aeropuerto Felipe Ángeles, allá en Santa Lucía. ¿Cómo fue el primer vuelo de salida? ¿Cuál fue el primer vuelo de regreso? ¿Cuál fue el primer vuelo internacional? José Luis Arévalo, tú tienes los datos. El primer vuelo de salida fue un equipo Embraer 190 de la empresa Aeroméxico que salió de Santa Lucía a las 6:30 de la mañana de este lunes 21 de marzo. Los detalles los tiene Eduardo Rodríguez de Fórmula Tabasco. Hoy por la mañana, en punto de las 6:30, salió el primer vuelo inaugural del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Mencionarte que este vuelo fue el número económico 890 y llegó a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en punto de las 7:54 de la mañana. Fueron 45 de 95 pasajeros los que llegaron a la capital tabasqueña y mostraron su agrado por esta operatividad que tiene esta nueva terminal aeroportuaria. Mencionarte que en punto de las 12:55 de la tarde viajé de Villahermosa, Tabasco, hasta esta nueva terminal aeroportuaria y mencionarte que la verdad el descenso fue muy rápido. La verdad es que lo que podemos observar es que la logística dentro de este nuevo aeropuerto para este primer día es demasiado rápida. Lo que sí podemos observar, Pepe, amigos del auditorio, es que le hace falta quizás algunas señalizaciones para que la gente pudiera coordinarse y orientarse de mejor manera. Mencionar que de acuerdo a las personas, a los testimonios que hemos podido recabar dentro de este terminal aeroportuaria, pues obviamente hace falta señalización, así también como una mejor operatividad dentro del transporte público. Menciona aparte que el aeropuerto, si bien cuenta con instalaciones totalmente nuevas, y lo que sí hace falta son conexiones, enchufes eléctricos, así como también de una buena señal telefónica. Pepe, amigos del auditorio, es la información y mencionarte totalmente una fiesta, pues es que también al son del mariachi llegábamos junto a la aerolínea de Venezuela Cambiasa, llegamos casi a la misma hora y era totalmente una fiesta al son del mariachi, al son de música tradicional de Venezuela. Así fue como le dieron la bienvenida también a este vuelo. Amigos del auditorio, la información, que pasen buena noche. El reporte de Eduardo Rodríguez. Ese fue el primer vuelo que salió de la base de Santa Lucía, del nuevo aeropuerto, hacia Tabasco. ¿Cuál fue el primero que llegó? Bueno, pues el primer vuelo que aterrizó al AIFA fue un vuelo de Monterrey, de la empresa Viva Aerobús, el vuelo 4410. Vamos con Israel Aldave, que tiene los detalles de este vuelo. Israel, cuéntanos, por favor. Con gusto, José Luis, gracias. Muy buenas tardes. En efecto, a nosotros, junto con más de 100 pasajeros, nos tocó inaugurar esta ruta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, proveniente de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Aquí, justamente, todos los usuarios nos enfrentamos a una serie de pequeños inconvenientes. De entrada, José Luis, no pudimos obtener el pase de abordar el electrónico. ¿Por qué? Pues porque la plataforma para obtener el mismo no está actualizada. Incluso algunos de los miembros del personal de esta aerolínea pues desconocían que hoy entraba en operaciones esta obra insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya arriba de la aeronave, un Airbus 380, pues a manera de festejo, la aerolínea regaló a los más de 100 usuarios pues un refresco
y un sándwich, esto por formar parte, dijo el capitán en los micrófonos del avión, por formar parte de la historia tanto de la aerolínea como de nuestro país. Ya aterrizando de esta manera, festejaron los usuarios el aterrizaje en el Felipe Ángeles con un Viva México, sí se pudo. Muy bien, presidente, muy bien. Muy bien, presidente, muy bien. ¡Sí se pudo! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Viva México! Lo escuchamos, la algarabía de algunos pasajeros, la mayoría, para ser precisos, José Luis. Ya en tierra, al interior de esta terminal aérea, nos percatamos de que no hay restaurantes, mucho menos tiendas de conveniencia, en donde poder adquirir un alimento y, por supuesto, mucho menos alguna bebida. Esto fue aprovechado por una señora con su pequeña hija, quien dijo que tenía permiso de las autoridades, aunque no precisó quién, para vender tlayudas con nopales, salsa verde y roja. Incluso hasta el personal de la Guardia Nacional pues hizo esta larga fila para poder pues adquirir este alimento típico. También un problema, Juan, nos dimos cuenta, José Luis, tiene que ver justamente con la conectividad. Es fácil llegar, por supuesto, en avión a el Felipe Ángeles, pero no salir, ya que en el servicio de taxis hay un verdadero problema. De entrada, pues no hay plataformas como Uber para poder moverse, y tampoco taxis de los que se conocen de color amarillo que operan en todos los aeropuertos, por lo menos en los de la capital del país. Incluso hicimos una fila de poco más de 2 horas para llegar al mostrador y que la señorita nos dijera que no había taxis, que teníamos que esperar al menos otras 2 o 3 horas para poder adquirir un boleto. Este boleto no se paga en efectivo y mucho menos con tarjeta de crédito o de débito, sino que se tiene que hacer una transferencia a una cuenta. Este es un verdadero problema y esto fue pues la respuesta de las encargadas de vender los boletos de taxi. 2 horas, entonces no podemos comprometer ahorita su viaje. Afuera están los servicios alternativos, que es Mexibus y autobuses. Entonces, si gustan ir a preguntar respecto a las salidas para que no estén esperando de manera sin éxito, por favor. ¿Dónde están los autobuses? La salida de los autobuses, ¿me puede...? El Mexibus sí lo ubico, pero de los autobuses, ¿qué dices? Para la entrada de la terminal de autobuses. ¿Aceptas tarjetas de crédito? Transferencias. Allí está una espera de cerca de 3 horas. No solamente es el problema de los taxis, sino también del Mexibus, que se habilitó justamente para traer a las personas que querían conocer el Felipe Ángeles. Aquí vimos kilométricas largas filas, entonces, para poder abordar este sistema de transporte y pues regresar al destino en donde pues muchos de estos ciudadanos hoy acudieron aquí al AIFA para conocerlo en el día de su inauguración. Es lo que les reporto, José Luis, Pepe, al momento respecto pues a este primer día de operación de esta obra insignia del presidente López Obrador. Muy completo, Israel, te lo agradecemos mucho. Muy buenas tardes. A sus órdenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ya lo vio usted. José Luis Arévalo, pero muchos de los que venían en el avión de sí se pudo, gracias, presidente, pues son acarreados. No me digas que eran civiles que venían ahí nada más a la ciudad. No, son acarreados. Pero en fin, lo dejamos así. ¿Qué pasó con el primer vuelo internacional? Pues sin comercio, sin restaurantes, con tlayudas y sin certificaciones, pero hubo un vuelo internacional a Venezuela. Así como usted lo escucha, el primer vuelo fue a Venezuela y José Antonio López Sosa tiene los detalles. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Pepe? Un saludo al auditorio. Pues así es, en punto de las 10:30 de la mañana, hora de Venezuela, es decir, 8:30 de la mañana, tiempo del centro, despegó del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, este vuelo 3227, que tuvo como destino final el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se trata del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, mejor conocido como Conviasa, una aerolínea del gobierno venezolano, la que estará operando esta ruta.
Este fue un único vuelo, hace ya unos 30-35 minutos despegó de regreso a Caracas y su operación será quincenal. No volverá a venir este vuelo hasta el día 13 de abril y a partir del 13 de abril cada 15 días operará un vuelo entre estas dos ciudades, entre Caracas y la Ciudad de México. Abordamos un Airbus A340-600, es un avión grande con capacidad de 311 pasajeros, sin embargo solo veníamos 91 personas y un menor, es decir, 92 pasajeros, entre los cuales, bueno, pues la mayoría fueron invitados especiales del gobierno venezolano. Ahí venía Mauricio Vizcaíno, encargado de negocios de la Embajada de México en Caracas, Ramón Velázquez, presidente de la aerolínea de Conviasa, quien además es viceministro de Transporte Aéreo. Venía también el ministro de Transporte Aéreo Hipólito Abreu, autoridades de la aviación civil y militar de Venezuela, así como el equipo pues de Conviasa, el equipo comercial, el equipo de relaciones públicas y un grupo de agentes de viajes venezolanos que están buscando pues explorar la posibilidad de tener mayor afluencia de turistas en ambos sentidos, de Venezuela a México y de México a Venezuela. Conversamos con el presidente de Conviasa, quien, bueno, nos explicó que busca poder incrementar en algún momento, no especificó cuándo, a una ruta semanal y no una ruta quincenal, y parte de las dificultades son pues el proceso de visado al que están sujetos los ciudadanos venezolanos desde el pasado 24 de enero. Conviasa es una línea que tiene 27 aviones y uno de estos aviones se destinó el día de hoy, aunque bueno, pues como podrán hacer la cuenta de 311 lugares, 92 pasajeros, pues prácticamente el avión venía a menos de la mitad, venía bastante vacío. Llegamos, una gran algarabía en el aeropuerto cerca de la puerta 108, mariachis de la Secretaría de Defensa Nacional, una orquesta interpretando la banda de Zacatecas, y los venezolanos llevaban en el avión un grupo de baile folclórico del estado Aragua, quienes amenizaron, y bueno, pues se dio ahí una verbena entre música folclórica mexicana y venezolana. Prácticamente todo el pasaje que llegó regresó de nuevo a Venezuela. Me parece que fuimos máximo 8 personas quienes nos quedamos en México, y ahí es donde estuvo el verdadero problema, porque llegamos a una posición donde no había acceso directo para pasar el filtro migratorio. Tuvimos que caminar bastante por diferentes zonas para poder llegar hasta donde están los agentes del Instituto Nacional de Migración, que por lo menos eran 20, y nos dijeron que estarán yendo todos los días, a pesar que no hay vuelos internacionales a diario. Ya después pasamos por aduana una revisión bastante exhaustiva a los 8 pasajeros que llegamos de Venezuela, y bueno, después pudimos salir, y tal como lo narró Israel Aldave, un problema tremendo para los 8 pasajeros el podernos movilizar después hacia la Ciudad de México. Pero bueno, más que un vuelo comercial, se trató de un vuelo político, de un acto político representativo, y donde, bueno, pues los discursos no faltaron. Estuvo el embajador de Venezuela en México, dando un discurso, aplaudiendo al presidente López Obrador por la inauguración de este aeropuerto y diciendo que esto estrechará los lazos entre ambos países, entre Venezuela y entre México. Este es el reporte que les tengo de este vuelo inaugural Caracas, Ciudad de México, de la aerolínea Conviasa. Muchas gracias, José Antonio, un fuerte abrazo. Y Pepe, recordar que esta aerolínea Conviasa no forma parte de la IATA, no está certificada por la IATA, que es la que reúne, la que aglutina a las principales aerolíneas internacionales. Pues sí, resulta que el aeropuerto Felipe Ángeles pues está ciertamente en este momento, no digo que para siempre, pero en este momento está descompasado de la realidad, porque el aeropuerto no ha recibido la certificación de seguridad que exigen las principales aerolíneas del mundo. Y bueno, de ahí la explicación de por qué las aerolíneas, tanto nacionales como extranjeras, se resisten hasta donde pueden a utilizarlo. Les van a hacer manita de puerco, finalmente, porque ya se dijo la semana pasada que no se van a autorizar nuevas operaciones aeroportuarias en el Benito Juárez de la Ciudad de México. Todos los que quieran hacer nuevas rutas aéreas tendrán que hacerlo hacia y desde el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. Es la forma como el gobierno va a comenzar a presionar a las aerolíneas para que comiencen a operar, pero hace falta el certificado internacional, si no, las aerolíneas internacionales no van a querer utilizar esto porque no está certificado. Bueno, ahorita regresamos, vamos a una pausa muy breve.
Está muy sabroso esto. También hablaron los empresarios. Hay una encuesta de Consulta Mitowski. ¿Qué opina la gente de este aeropuerto? ¿Están de acuerdo? La mayoría dice que lo aprueba. Hay quienes no. ¿Qué opinaron los pasajeros, que son finalmente los que lo usaron el día de hoy por primera vez? Ya veremos después de corte los detalles. Informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación en este momento con mi compañera Andrea Meraz. Entre los más de 1,000 y pico invitados que hubo hoy a la ceremonia inaugural del aeropuerto, estaban los empresarios. ¿Qué dijeron, Andrea Meraz? ¿Qué dijeron los empresarios? Muchos de los cuales tenían, por cierto, muchos intereses en el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, ¿te acuerdas? Adelante, Andrea. Muy buenas tardes, Pepe. Así es, empresarios como Carlos Bremer, presidente del Grupo Financiero Value, y Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, pues se dijeron sorprendidos del aeropuerto construido en menos de 3 años. En particular, Carlos Bremer pues indicó que es necesario hacer una felicitación, un reconocimiento para el ejército mexicano, y así fue como lo mencionó. Fue impresionante, muy bonito, increíble, se hizo todo vapor, una felicitación para el ejército. Y también preguntarle desde dónde viene y cuánto tiempo le tomó llegar hasta acá. Sí, vengo de la parte, en Santa Fe estaba yo, hice 1 hora 14 minutos. En el caso del presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, esta entrevista fue un poco breve. En realidad nada más se tomó unas cuantas palabras para hablar sobre lo que significa el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tenemos problemas con el audio, Pepe, y pues platicarte lo que ha sido un contraste tanto para los pasajeros como funcionarios, políticos, empresarios, y es que en el caso de los pasajeros, pues ya escuchábamos a mi compañero Israel Aldave que tenían varios problemas para poder salir, algunos más para poder llegar a este aeropuerto, este nuevo aeropuerto, pero en el caso de los funcionarios y en específico de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, también presidente de la mesa directiva del Senado, pues ella llegó en 15 minutos. ¿Por qué llegó? Pues porque se vino en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que tomó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y así nos lo platicó. Imagínate qué hermosura. Tú estás comprobando esta maravillosa, enorme, majestuosa obra del Ejército Mexicano. ¿Cómo llegó, secretaria? ¿Cómo llegó? ¿Qué tiempo le tardó en llegar? No, nos venimos en un avión de la Fuerza Aérea, con varios secretarios, varios invitados especiales, y llegamos aquí. ¿Cuánto tiempo hicieron? Aquí? No, 15 minutos de la Ciudad de México, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y quien también llegó muy puntual a la cita fue el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, quien presumió haberse hospedado en el hotel de la Secretaría de la Defensa Nacional y prácticamente hizo escasos minutos para poder llegar a tiempo a esta ceremonia. Así lo narra. Yo me quedé desde anoche aquí, entonces yo me trasladé muy corto. ¿En dónde se quedó? En el hotel de la Sedena. El hotel de la Sedena. Gracias. El ingeniero Carlos Slim no mencionó el tiempo que hizo para llegar al aeropuerto, pero aseguró que esta es una obra espectacular y que se realizó en un tiempo extraordinario. En este recorrido que hace el ingeniero para saludar a los funcionarios y a otros empresarios, también le dio la mano a Epigmenio Ibarra, al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y también al diputado Sergio Pérez, papá de Checo Pérez, quien viajó de Guadalajara, y pues también se dijo sorprendido en la manera en la que pudo llegar a esta ceremonia. En helicóptero, es el primer aeropuerto en el mundo que tenemos helipuerto con FBO privado. Puedes llegar en tu helicóptero. Entonces, cuando estás viendo lo que se está construyendo, te puedo decir hoy viéndote a los ojos que México es el mejor país del mundo.
Y Pepe, comentarte pues que esta imagen de la ceremonia pues ya rompe con la estrategia para evitar contagios de COVID-19 al estar pues silla con silla prácticamente pegados los invitados, los empresarios, los funcionarios, también medios de comunicación. No había sana distancia, sí se pedía el uso de cubrebocas, pero también el reparto de gel antibacterial fue prácticamente nulo. Se rompe así pues también con este llamado de lo que ha hecho la Secretaría de Salud para evitar contagios de COVID-19 y seguir las medidas de sana distancia, Pepe. Pues gracias André Meraz, gracias por la crónica. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Qué opina Rafael Cardona? Vamos al cristalazo. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ya son 19:03 hora del centro. Muchas gracias, Pepe, mucho gusto en saludarte. Mira, Pepe, yo diría solamente algo para comenzar. Lo que vimos hoy no fue la inauguración de un aeropuerto, fue la inauguración, la canonización de un discurso político. Ese aeropuerto, que en un sentido estricto y rigurosamente hablando es simplemente la ampliación y adaptación de una base militar que ya tiene mucho tiempo y a la cual se le hicieron los arreglos complementarios para que dé un servicio, no puede ser analizado ni como una solución, ni como dijeron algunos de los empresarios y otras personas que hablaron, como el monumento civilizatorio más grande que ha construido México en toda su historia. Esa es una exageración, eso no es la realidad. La realidad es que este aeropuerto es apenas parte de lo que se le prometió al país. A esta zona de la República Mexicana se le ofreció un sistema aeroportuario del Valle de México. Y ese sistema aeroportuario consta de 3 esquinas, como un gran triángulo aeronáutico. Una está en Texcoco, en las orillas de Texcoco, donde está el actual aeropuerto, donde termina Balbuena, en la zona del Peñón. La otra está aquí en Santa Lucía, donde se acaba de poner en servicio esta terminal, y la otra está en Toluca. El aeropuerto de Toluca no ha sufrido ningún cambio, y el aeropuerto de la Ciudad de México sí ha sufrido un cambio importante. Ha sido declarado prácticamente insuficiente para una mayor actividad en sus operaciones. La saturación ya decretada se va junto con la falta de certificación y la degradación que de él y del sistema completo han hecho las autoridades aeronáuticas internacionales. Pero ¿para qué ha servido el primer día el aeropuerto de Tecámac, Santa Lucía? ¿Para qué ha servido? Pues ha servido para dividir una vez más a los mexicanos en 2 grandes grupos. Por un lado están los aeropuertófilos, cuatroteístas, y por la otra están los aeropuertófobos fifí. Yo no voy a comparar este aeropuerto con ninguno otro de los que por accidente haya yo conocido en mi vida. No lo voy a comparar ni con el de Ámsterdam, ni con el de Frankfurt, ni con el de Hong Kong, que lo hizo, por cierto, el mismo arquitecto que había planeado el aeropuerto que se canceló en Texcoco cuando ya llevaba un cierto grado de avance. No los voy a comparar porque sería como comparar esos países con el mío. Y las comparaciones son odiosas y a veces son innecesarias y por lo general son inútiles. Lo único que yo sé es que la palabra que más he escuchado asociada a las instalaciones complementarias de las pistas y la torre de control y la estación para los pasajeros es todavía. Es que los caminos de acceso no están listos. No, pero van a estar listos. Ya lo dijo el señor del Mazo, que dice cosas que luego no cumple, porque así es el señor del Mazo. Es que no hay instalaciones hoteleras suficientes. Bueno, va a haber instalaciones suficientes. Es que no hay un servicio migratorio adecuado. Bueno, va a haber un servicio. Eso es obvio en algo que se acaba de inaugurar. Lo único que dicen algunos es que este aeropuerto, por fortuna, nos acerca a Venezuela,
Bueno, por lo menos el primer avión es un avión venezolano que ya llegó para justificar el nombre del aeropuerto, Aeropuerto Internacional. Bueno, pues con esa nación ya tenemos un intercambio aeronáutico. ¿Qué más va a pasar? Bueno, va a pasar que todavía no sabemos cuánto tiempo dure. Vamos a esperar que el todavía se resuelva en cuánto tiempo, en 6 meses, 8 meses, 1 año, para que este aeropuerto esté funcionando a su plena capacidad ideal. Para entonces, quién sabe qué habrá pasado con el de Toluca, y vamos a ver si no se ha terminado de destruir el actual aeropuerto en Balbuena y la zona del Peñón y la colindancia con el Vaso de Texcoco. Pero por lo pronto, aquí hay un gran ganador. El gran ganador es el ejército. El ejército ha cumplido lo que se le ha pedido que haga. No ha hecho más porque no le han pedido más. No ha hecho menos porque con la satisfacción de cumplir lo solicitado han tenido suficiente. El ejército ya demostró por qué tiene la confianza del presidente de la República, y el presidente de la República ya nos demostró a los mexicanos por qué le tiene tanta confianza al ejército. Confianza y buen trato. Entonces, Pepe, vamos a ver dentro de 1 año cómo se comporta este aeropuerto cuando ya todo esté terminado o concluido, cuando todo esté en operación, y vamos a ver si para el próximo año esta es una zona nacional, el Valle de México, con todo su centralismo político inherente. Vamos a ver si ya tenemos un sistema aeroportuario siquiera como el sistema de salud de Dinamarca, o sea, de primer mundo. Gracias, Rafael, como siempre, por tu comentario. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona. Nos vamos a una pausa muy breve. Tendremos contacto con el periodista Carlos Marín. Ahora sí los demonios se soltaron con estas declaraciones, confesiones que hizo Julio Scherer, quien fuera asesor jurídico de la Presidencia de la República, coordinador jurídico, y quien denuncia que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, lo persigue con la complicidad de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Lo persiguió cuando era ella secretaria de Gobernación. Es un verdadero escándalo político de 4 esquinas. En un momento, detalles. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Sábado pasado, por ahí de las 3:30, 3:45 de la tarde, por vía digital, nos llega el contenido del semanario Proceso, fundado por el periodista Julio Scherer García. Y nos llama la atención, como nos llega cada sábado, y nos llama la atención, al ojearlo digitalmente hablando, nos llama la atención el testimonio escrito publicado por Julio Scherer Ibarra, hijo del fundador de Proceso, Julio Scherer García, en el cual afirma que él, Julio Scherer Ibarra, es un perseguido de la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, y del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por lo que, ante el hostigamiento que sufre, ha decidido decidir la verdad. El exconsejero jurídico de la Presidencia acusa a Sánchez Cordero y a Gertz Manero de actuar en su contra para manchar su nombre con la difusión de información sobre sus actividades y de hechos falsos. Atribuye que hay venganzas personales en su contra surgidas a raíz del ejercicio de gobierno que han tenido los tres en la administración del presidente López Obrador. Señala a Sánchez Cordero y a Gertz Manero de estar detrás de la información que lo relaciona con una supuesta extorsión al abogado Juan Collado, en prisión desde el año de 2019. Relata que Sánchez Cordero desde un principio quedó acotada en sus funciones como secretaria de Gobernación porque el presidente López Obrador le restó a la dependencia, a Gobernación, la responsabilidad de la seguridad pública y le encomendó especialmente la atención del caso Ayotzinapa.
Aunado a ello, la interlocución con la Fiscalía General y con el Poder Judicial recayó en él como consejero jurídico de Presidencia. Sobre Gertz Manero, Scherer Ibarra recuerda que él lo apoyó para ocupar la Fiscalía General de la República y que al principio del gobierno creyó en su probidad y capacidad. Dice que la publicación de un reportaje en proceso precisamente titulado La Casa Secreta de Gertz Manero, firmado por la periodista Neldy San Martín, generó la ira del fiscal en contra de Julio Scherer Ibarra, pues lo culpó de haber dado la información para la elaboración del texto. Menciona Julio Scherer que se reunieron con el director del semanario, Jorge Carrasco, y con Gertz, y no fue capaz de entender que existe el periodismo independiente y que nada tuve que ver con el trabajo editorial de un medio de comunicación en el que solo intervienen sus periodistas. Bueno, sobre estas cuestiones, la exsecretaria de Gobernación, actual presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que hay algunas imprecisiones en los dichos de Julio Scherer. A su llegada a la ceremonia de inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, la ministra en retiro admitió que tenían diferencias, ella y Julio Scherer, y que eran bastante obvias. Yo ya mandé un hilo de tweets. Me quedo con eso. Se queda con eso, pero no es fuego amigo, no es fuego amigo dentro de la 4T. ¿Mandé? ¿No es fuego amigo dentro de la 4T? No, hay diferencias solamente. Ya desde el sábado, la senadora Sánchez Cordero había respondido a Scherer que tiene la conciencia tranquila y que no caerá en el juego para servir de distractor. Citó los ejes rectores de la autoproclamada Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, para asegurar que puede caminar con la frente en alto y la conciencia tranquila. Luego dijo que es hora de hablar, pero de su trabajo como secretaria de Gobernación, en el que afirma siempre veló por el interés superior de nuestro país y de la gobernabilidad, y pidió que sean la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial las que hagan su trabajo en este o en cualquier caso de esta índole. A ello se refirió el presidente de la República. Dijo que su gobierno no puede evitar que haya diferencias o confrontaciones políticas entre los miembros de su equipo, de su administración. Esto luego del testimonio publicado en proceso, firmado por Julio Scherer. Esto fue lo que dijo el presidente. Dice, el tema va a ser resuelto por el Poder Judicial. Tampoco podemos nosotros evitar de que haya diferencias, que haya distintos puntos de vista, que haya confrontación política y que además haya escándalos y sensacionalismo o en los medios. No, además la vida es así, ¿no? La condición humana, no debemos de sorprendernos de todo eso. Nada más que el presidente pues está ocupado en otros asuntos. Descartó el presidente involucrarse en este asunto entre Scherer, Gertz Manero y Sánchez Cordero. Los demonios, le digo, se soltaron desde el sábado. Carlos Marín, periodista, colabora en este espacio desde luego. Carlos, ¿cómo lo lees, cómo lo ves y cómo lo escuchas? ¿Cómo te va? Muy buenas noches ya. Buenas noches, Pepe, buenas noches a la audiencia. Mira, yo creo que pues esto que dice el presidente del sensacionalismo es algo que le cuelga a Julio Scherer Ibarra, porque habla del sensacionalismo en los medios, y es Julio quien ha publicado ese testimonio que me parece, digamos, de sólida verosimilitud, lo que dice Julio. Y el problema creo que refleja lo increíble de que un presidente con todo el poder de los poderes no tenga, pues la palabra me molesta, pero no encuentro ahorita otra, no tenga control sobre sus colaboradores. Como decía el texto de Julio, es verosímil y sería el presidente antes que nadie quien en todo caso pudiera desmentir las afirmaciones que hace el exconsejero jurídico del Poder Ejecutivo, que ese es el cargo. No es su función
consejero jurídico del presidente de la República, es consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, todo. El problema comienza con el desbarajuste que provocó el propio presidente desde que a varios les pidió hacerse cargo de tareas que no correspondían a los despachos que les encomendó. Gobernación, según narra Julio Scherer Ibarra, circunscrita al caso Ayotzinapa, pues no es ese un asunto de la Fiscalía General de la República, en todo caso en mancuerna con el engendro aquel de la Comisión de la Verdad que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas. Entonces, ¿cuál sería la tarea específica de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero? Me pregunto. Y luego, la consejería misma de Julio, desempeñando tareas que más bien corresponderían a la Secretaría de Gobernación, que es la que tiene que ver con asuntos de alta delicadeza en todos los órdenes, principalmente política. Pero sucede con otras dependencias, Pepe. La Cancillería suplantando las funciones, por cierto, muy eficientemente suplantando las funciones de la Secretaría de Salud y del otro engendro ese que crearon que parece no servir para gran cosa, que es el INSABI, en esto de andar consiguiendo las vacunas contra la pandemia. Y el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, haciéndola de diplomático como escribano de la majadera carta o del majadero comunicado de López Obrador al Parlamento Europeo. El problema hoy es que tanto el fiscal Gers Manero como la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, están o siguen en la yema del huevo de la Cuarta Transformación. Y quien ha sido, por lo visto, si no echado al este del paraíso, es Julio Scherer Ibarra. Pero fíjate, no los acusa de querer manchar su imagen. Es decir, eso dice Julio, pero en el fondo, pues los está acusando de quererlo meter a la cárcel, Pepe. Y Julio es quien está ahora en el aire. Ahora, de los tres, Julio es el único al que el presidente le ha dedicado el término hermano. Bueno, para cómo van las cosas, yo quiero saber en esta hermandad quién será Abel y quién será Caín, Pepe. Gracias, Carlos. Gracias por el comentario, como siempre. Gracias a ti. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Esto saca chispas al interior, le digo, de la Cuarta Transformación, que hoy el presidente minimizó, dijo, yo no me voy a meter, pero vamos, esto cimbró los cimientos. Por lo menos en Palacio Nacional hubo un temblor cuando esto se hizo público. El testimonio de Julio Scherer se hizo viral. ¿Por qué? Pues porque está acusando directamente al fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, de ser un traidor y de ser un mentiroso. Y está acusando a Olga Sánchez Cordero también de trabajar en contra de él para perjudicarlo. Fíjese cómo están las cosas y el valor que tiene ese testimonio firmado por Julio Scherer. Hagamos una pausa muy breve. Vamos a ir al parte de guerra. Antes, una breve conversación con Santiago Krill Miranda. Él es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque hoy está rompiendo el PAN cualquier diálogo con el gobierno de la 4T. Permítame una pausa breve y volvemos. Internet, josecárdenas.com. Grupo Fórmula.
José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame entrar en comunicación en este momento con el licenciado Santiago Krill Miranda. Él es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Él milita, como usted lo sabe muy bien, en el Partido Acción Nacional. Estamos buscando a Santiago porque hoy trasciende que definitivamente el Partido Acción Nacional toma la decisión de romper cualquier diálogo con la Secretaría de Gobernación. Quisiéramos escucharlo en sus propias palabras. Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues mira, sí, es absurdo, inentendible, irracional negar el diálogo político al principal partido de oposición. Esto lo ha hecho así el gobierno por los últimos 3 años, y bueno, pues con lo que nos indica, así seguirán hasta el final del sexenio. No es inentendible en una democracia. ¿Por qué finalmente se rompe este diálogo? No lo sabemos. Mira, cada vez que insistíamos nosotros en llevar a cabo las mesas que ya habíamos convenido, las 7 mesas temáticas, surgía una razón u otra y se difería, se posponía, se pausaba. Pero ya llevamos así, Pepe, 4 meses. Entonces, es muy claro que no quieren platicar con nosotros, que no quieren dialogar. Es muy claro que ellos deben buscar su punto de vista, imponerlo, su manera de ver las cosas, y están en contra de opiniones críticas, de opiniones de personas, grupos y partidos que piensan diferente. ¿Qué va a hacer ahora el Partido Acción Nacional? ¿Qué va a hacer la oposición respecto a los temas de interés nacional que requieren ser debatidos, discutidos? Pero por lo que veo, el gobierno, la Secretaría de Gobernación, pues carece de interés. El gobierno federal no tiene interés en dialogar con Acción Nacional. Quizá esto obedezca el hecho de que hoy ningún panista estuvo en la ceremonia inaugural del aeropuerto Felipe Ángeles. Mira, estamos en momento de veda, Pepe, y esto pues es muy serio. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de consulta de revocación del mandato y está prohibido el promocionar cualquier tipo de obra pública y el hacer propaganda. Entonces, estamos impedidos, quienes tenemos algún cargo público, de ser parte de un evento de esa naturaleza, independientemente de que no estamos de acuerdo la manera como se decidió la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. No estuvimos de acuerdo con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Esto ha costado al país muchísimo dinero, Pepe, porque no son solamente los 116,000 millones de pesos que ha costado Santa Lucía, son los de más de 300,000 millones de pesos que ha costado la cancelación de Texcoco. O sea que actualmente vamos a tener de 2 aeropuertos solamente uno, el más modesto, el que tiene más difícil los accesos de comunicación. Mira, te doy unos datos que son muy reveladores sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Su costo, como ya lo dije, 116,000 millones de pesos. Hoy en día puede ofrecer 8 vuelos diarios. Para que te des una idea, el aeropuerto Benito Juárez diarios tiene 890 vuelos diarios. ¿Qué quiere decir? Que el actual aeropuerto de Santa Lucía pues está al 1% de la capacidad que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, denominado Benito Juárez. Entonces, finalmente, ¿cuál es el costo de todo esto? Pues el costo es lo del actual aeropuerto de Santa Lucía, más la cancelación de Texcoco, que te lleva pues prácticamente a 450,000 millones de pesos. ¿Por qué? Para poder aumentar el 1%, Pepe, ahorita, el 1% de la capacidad de mover personas vía aeropuertos en la Ciudad de México. Es decir, la movilidad solamente se incrementa ahorita con estos 8 vuelos el 1%. Y eso se traduce en un costo
de casi 450,000 millones de pesos. Es algo verdaderamente absurdo, inentendible, pero regreso al diálogo, Pepe, porque yo no conozco ningún sistema democrático en donde el gobierno se niegue a hablar con la oposición porque tiene puntos de vista distintos. Justamente esa es la razón, porque pensamos distinto y porque somos diferentes a quienes están en el gobierno, debemos de sentarnos a platicar, a dialogar, a entender cómo se va a arreglar el problema de la violencia del país, de una economía peligrosamente ya debilitada. Si no quiere hablar, Santiago, el gobierno con la Acción Nacional, como bien dices, el principal partido de oposición a Morena, pues entonces, ¿qué? ¿Se van a ver en las elecciones? Ahí nos vemos en las elecciones de... Mira, tenemos afortunadamente los espacios del Congreso, son muy limitados porque acuérdate que a las iniciativas del presidente no se les mueve una sola coma. Entonces es muy difícil cuando existen opiniones únicas, cuando no existe una auténtica capacidad de diálogo, pues ¿qué haces? Pues intentas de dialogar, pero claro, pues aquí sí no nos podemos hacer guajes, ¿verdad? Cuando a una iniciativa no se le va a mover una sola coma, pues ¿qué puedes hacer? Pues tú puedes dar tus argumentos, puedes debatir en tribuna, sí, pero al final del día eso no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, este gobierno quiere imponernos a la otra mitad de México, porque hay que decirlo, Pepe, y esto es muy, muy importante que se sepa. Sí. En la elección pasada, nuestra coalición obtuvo 19,700,000 votos. La coalición de Morena obtuvo un poco más de 20 millones. Es decir, estamos prácticamente empatados. Ahora, si tomamos en cuenta los números de toda la oposición, tenemos 23 millones contra 20. Es decir, somos más los que estamos en contra del gobierno, y lo que es increíble, que siendo más que este otro México, no tiene una voz para dialogar con el gobierno. Esto es lo que es verdaderamente absurdo. Entonces nos imponen las grandes obras faraónicas, nos cancelan el seguro popular, y vean ustedes nada más el desorden que es el INSABI, nos cancelan las estancias infantiles, absolutamente sin ningún tipo de diálogo. Sin ningún tipo de diálogo nos vamos a la pandemia, sin ningún tipo de diálogo casi rompen las relaciones con un país como España, tan cercano al nuestro. En fin, esto no es una democracia, Pepe, y esto lo tiene que entender y saber la gente. Te agradezco mucho, Santiago, que nos hayas permitido escuchar el punto de vista tuyo en lo personal y, claro, por supuesto, con la representatividad que significa ser un miembro distinguido del Partido Acción Nacional, que da por roto en este momento el diálogo con la Secretaría de Gobernación, que es decir, el diálogo con el gobierno. Gracias, Santiago. Estaremos en contacto cuando sea necesario, si nos permites. Con mucho gusto, Pepe, y muy agradecido por el encuentro. No faltaba más. Hasta pronto. Gracias. Santiago Krill Miranda, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, rompe el PAN. Da por terminado el diálogo con la Secretaría de Gobernación. Lo anuncia también el líder nacional del PAN, Marco Cortés. Tenemos enlace en este momento con el doctor José Antonio Crespo, analista político. Nos llamó mucho la atención este fin de semana enterarnos que de pronto empiezan a surgir flores en el pantano, es decir, comienzan a surgir aspirantes para una candidatura de Morena a la presidencia de la República. Se habla de Patricia Armendáriz, diputada federal. Se habla del papá del Checo Pérez. Me gustaría la opinión de José Antonio Crespo sobre lo mismo, y por eso lo convocamos, como siempre, todos los lunes. José Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues mira, tratándose de Morena, sabemos que ellos dos y cualquier otro que levante la mano no tienen ninguna oportunidad. El proceso de selección en Morena va a ser por dedazo. Y hasta ahorita está la especulación entre tres figuras, que son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, secretario de Gobernación. ¿Por qué hacen los políticos eso? ¿Para qué dicen yo quiero ser presidente si saben que no tienen ninguna probabilidad? Bueno, no es la primera vez que pasa. Casi siempre en todos los procesos vemos algo parecido, y es que ellos pueden ganar o están buscando ganar cierta notoriedad, que se hable de ellos, que de pronto los medios le pongan atención y eventualmente tener alguna carta o alguna ficha
para intercambiar a que les aseguren, por ejemplo, pues otra diputación o una senaduría, pero primero se meten supuestamente en un proceso democrático y abierto, se meten como candidatos y luego pueden ahí quizá negociar alguna cosa, aunque sepan que no van a ser candidatos a la presidencia. Con la oposición es un poco distinto ahorita porque los partidos de oposición de pronto no tienen el dedazo, eventualmente lo pueden usar internamente dentro del partido, pero los opositores están ahorita en negociación para ver si pueden sacar un candidato único, que sería casi la única forma de derrotar a Morena. Pero en Morena sí llama la atención decir, pues ni Monreal tiene posibilidades de ganar, mucho menos estas personas. Queda claro, estas personas hacen un ruido bárbaro cuando saben perfectamente que eso es una trampa. No lo digo con todo respeto para José Pérez Garibay y lo digo también para Patricia Armendáriz, ambos diputados federales. Es una trampa, es una tomada de pelo, es, como tú bien dices, para que la gente voltee a mirarlos, voltee a verlos, pero también me parece que en este momento de las cosas es una burla, es una falta de seriedad. Sí, totalmente, Pepe, pero algo están buscando, que a lo mejor consiguen algo, por eso lo hacen. Pues sin duda. Gracias, José Antonio, como siempre, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Que te vaya bien. Vamos a una pausa breve, volvemos con el parte de guerra. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @JoséCárdenas1, @radio_fórmula, Facebook, /José Cárdenas. Guerra en Ucrania. Está que arde la situación a consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, que ya va para un mes. Hoy la Rusia de Putin, dio un ultimátum a las fuerzas ucranianas para que salgan de Mariupol. Esto en el sureste de Ucrania. Según la propuesta, los civiles podrían salir de la ciudad si la defensa ucraniana depone las armas. Hay una respuesta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Él dice que su país no puede cumplir las demandas del Kremlin, porque para ello las fuerzas rusas tendrían que destruir al pueblo ucraniano primero. 25º día de una agresiva y destructiva invasión ejecutada por el mandatario ruso Vladimir Putin sobre territorio ucraniano, y en esta jornada clave vence el plazo impuesto por el Kremlin para entregar la ciudad sitiada de Mariupol, una importante urbe portuaria al sureste del país y que es de interés ruso por su estratégica situación geográfica. Ucrania rechazó el ultimátum ruso pese a que la ciudad lleva sometida a un duro asedio desde hace más de 2 semanas, donde cientos de miles de ucranianos sobreviven en duras condiciones. En tanto, el ejército ruso continúa atacando otras zonas del país y esta noche las bombas rusas golpearon la capital, matando al menos a 6 personas, según informaron autoridades ucranianas. Ciertamente estos ataques contra las ciudades de Ucrania son cada vez más mortíferos y contundentes. Fue bombardeado este lunes un centro comercial en Kiev, la capital. Montañas de escombros donde antes se encontraba un concurrido centro comercial en Kiev, la capital ucraniana. El bombardeo tuvo lugar durante la noche y dejó al menos 8 muertos. El toque de queda volverá a entrar en vigor este lunes por la noche hasta el miércoles por la mañana, en previsión de un posible asalto de las tropas rusas. La vida continúa entre sirenas y explosiones, como recordó el presidente Zelensky. Por favor, no patrocinen las armas de guerra de Rusia, pide a los europeos el mandatario ucraniano. No les deis euros a los ocupantes, cerradles todos vuestros puertos, no les enviéis vuestras mercancías, rechazad sus recursos energéticos, presionad para que Rusia se vaya de Ucrania. Los servicios de emergencia ucranianos han conseguido contener una peligrosa fuga de amoníaco registrada en una fábrica de la región de Sumy, en el noreste del país. Según el gobernador regional, la planta fue bombardeada por las fuerzas rusas. Moscú lo niega. Este domingo, Rusia aseguró por segundo día consecutivo haber utilizado misiles hipersónicos
en Ucrania, esta vez para destruir una reserva de combustibles del ejército en el sur del país. Y entre tanto, el presidente Joe Biden, en estado de alerta, establece conversaciones con los socios aliados europeos, principalmente con Emmanuel Macron, el presidente de la Unión Europea en este momento, también con Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña. Armando Guzmán está en Washington. Adelante, Armando, te saludo con mucho gusto desde Ciudad de México. ¿Qué tal, Pepe? Gusto de estar contigo. Dos preocupaciones esta noche en Washington. Una, ¿qué va a pasar con este viaje del presidente Joe Biden a Europa? Va primero a Bruselas a encontrarse con los otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Son 29 miembros más, 30 en total. ¿Y qué va a pasar después en Polonia? Porque Bruselas es a la primera escala, después estará en Polonia. En Polonia la situación es completamente distinta y el tema también lo es, porque ahí se trata de ver qué es lo que se hace con tantos refugiados que han salido ya de Ucrania, pero con muchos más que están por salir o que quieren salir y que no han podido hacerlos. ¿En dónde se establecerán? ¿Qué va a pasar con ellos? El presidente Biden hoy habló con los jefes de Estado del Reino Unido, de Francia, de Italia y de Alemania, tratando de establecer la base de lo que será su discusión. Ahora, Ucrania sigue insistiendo en esta excepción aérea de vuelos sobre su territorio. Es muy difícil que lleguen a algún acuerdo. Los europeos también están, junto con Estados Unidos, escépticos de que eso funcione. Y un militar, en una de las sesiones de información, avisaba y hacía notar que para que una ciudad o una excepción de vuelo sobre un cielo en particular funcione, lo que se tiene que hacer es establecer y destruir las bases antiaéreas de los opositores. En este caso, Ucrania debería destruir las bases antiaéreas que tiene Rusia, pero Rusia nunca cruzó esas bases antiaéreas del lado ucraniano. Esas bases todavía continúan estando del lado ruso. Entonces, Pepe, ojo, porque no se puede lanzar un ataque simple y sencillamente para inhabilitar esas defensas aéreas cuando están dentro de Rusia, y menos lo puede hacer o aviones regalados por la OTAN o por Polonia o por Eslovaquia o por Eslovenia a Ucrania sin meter en esto a Rusia. Entonces, ese es el problema principal. Después de todo eso son las cuestiones económicas y cuánto va a durar todo esto. Los militares estadounidenses dicen que ellos ven que esta invasión se ha detenido y que está paralizada porque necesitan restablecer nuevas bases de abastecimiento para los soldados y una nueva planeación, etcétera. Los rusos dicen que eso no es cierto. Los rusos dicen que lo que pasa es que ellos están tomándose su tiempo para pacificar a Ucrania mientras las operaciones rusas militares se llevan a cabo dentro de ese país. Entonces, ahí tienes los dos escenarios y los dos tienen muchas dudas y muchas preguntas que tienen que responderse en los próximos días. Pero ahí es en donde estamos esta noche. Pepe. Gracias, Armando. Gracias, buenas noches en Washington. Entre tanto, el Papa ha calificado el conflicto en Ucrania como una masacre sin sentido, como una guerra repugnante. El Papa rezó el Ángelus ante 30.000 peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro, el mayor número desde el inicio de la pandemia. Condenó la guerra en Ucrania en algunos de los términos más fuertes que ha utilizado hasta ahora, abordando su falta de respeto por la vida humana. Y anche sacrilego, porque va contra la sacralidad de la vida humana. Es también sacrílego porque va contra la sacralidad de la vida humana, sobre todo contra la vida humana indefensa, que ha de ser respetada y protegida, no eliminada, y que está por encima de cualquier estrategia. No lo olvidemos, es una crueldad inhumana y sacrílega. Oremos en silencio por todos los que sufren. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás.
A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.